La DIE en Mendoza y el INDEC a nivel nacional dieron a conocer finalmente el índice de variación de precios, la inflación en la nación y específicamente en la provincia, con números que se relacionan muchísimo con lo que se pensaba, se avisoraba, se calculaba, pero con una diferencia importante respecto del valor de la inflación nacional a la inflación y cómo golpeó el crecimiento de precios a nivel local. 4%, así, pizarra de verdulería, bien clara, contundente. En enero, la inflación, según el INDEC, subió al 4% en promedio en todo el territorio argentino. Y ahí vamos a ver la diferencia respecto de la inflación local. Y que, según la Dirección de Estadísticas de Mendoza, fue del 3,1%. ¿Cómo se movieron los precios a nivel local? Alimentos y bebidas fue el rubro que trepó casi al 4%, 3,8%. Indumentaria, el 4%. Vivienda y servicios, prácticamente sin modificación. Pero los alimentos, aquellos que tienen un impacto mayor en los hogares de los argentinos, es precisamente los que más impactaron. Si vemos el acumulado en Mendoza, entre enero del 2020 y enero del 2021, debemos decir que el que comenzó el año 2021 trepó al 3,1%, en diciembre 4,8% en el último mes del año, en noviembre el 3%, con lo cual se encienden las alertas respecto del índice de precios al consumidor para un año que será muy desafiante. Por último, debemos decir que a nivel nacional, este es el local, a nivel nacional, la inflación, si hacemos o establecemos una línea de octubre del año pasado a enero de este año, no bajó del 3,2% y trepó entre diciembre y enero al 4% en cada mes. Números altamente demandantes para los técnicos del gobierno tratando de establecer un sano equilibrio entre lo que se reclama a nivel de negociaciones paritarias y lo que la economía argentina puede dar. Ismael Bermúdez, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nada nuevo bajo el sol, ¿eh? Sí, lo que pasa es que esta es una inflación persistente, sí, claro, donde justamente el precio de los alimentos, porque está dando 4% a nivel nacional, pero los alimentos aumentan 4,8%. Es el rubro que más incide en la inflación, y esto no solamente en una región, sino en todas las regiones donde el INDEC hace la medición. Y una cosa que me llama mucho la atención es que cuando uno mira qué pasó en el interior del país, la inflación en el interior del país, por región, y sobre todo en el NOA y en el NEA, que son las regiones más pero más pobres, la inflación, escuchen bien esto, en el NOA, en el NEA fue del 4,3% y en el NOA 5,5%. Entonces miren, 4% a nivel nacional, pero en el NOE está en el 5,5%. Quiere decir que hay una incidencia mayor. A partir de acá, del hecho de que los alimentos aparezcan con una incidencia mayor en todas las regiones del país, determina que cuando la semana próxima el INDEC dé a conocer lo que se conoce como la línea de indigencia y la línea de pobreza, nos vamos a encontrar con la novedad de que la canasta que tiene que ver, la canasta básica de alimentos, que determina justamente la indigencia,
seguramente va a estar por arriba del 5,5%. De acá, en los hogares más desprotegidos de la Argentina, en donde la economía es más frágil, lo venimos diciendo todos los meses, por eso es que tenemos que preocuparnos fundamentalmente en este punto. En los que menos ingresos tienen, es donde se destina la mayor parte de ese magro ingreso para subsistir, para comer, para alimentarse. Por eso que es tan importante el precio de los alimentos en la Argentina, al margen del funcionamiento del hogar, indumentaria, esparcimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Si ahí no se empieza a controlar, cada vez como vos todos los meses venís informando, la línea de pobreza se va a ir para arriba y va a seguir incluyendo más argentinos. Claro, la inflación que se da a conocer es la inflación promedio, pero cuando uno toma ese promedio y lo desagrega según los distintos sectores sociales, surge que la inflación golpea más a la gente de menores recursos y lógicamente eso incrementa la pobreza. Mirá vos, te doy este dato. Inflación interanual, 38,5. Inflación de alimentos, 42,3. Pero en la región del noreste, la inflación de alimentos es del 51,3. 51,3 contra un promedio de 42,3. Quiere decir que estamos en el norte del argentino con una inflación en alimentos 9 puntos superior a la inflación promedio. Y déjame aportarte algo más, Ismael. Y un índice de variación de salarios registrado, no nos podemos olvidar esta palabra, que fue del 33%. Si frente a la inflación del año pasado perdieron 3, 3,1, 3,2%, imagínate frente a la inflación de los alimentos en un sector como en el norte de la Argentina, en donde si no sos empleado público es muy difícil que seas un empleado registrado en blanco para la AFIP. Exactamente. Y además del dato del INDEC de salarios, surge lo siguiente. Si bien pudieron los empleados públicos conservar el puesto de trabajo en mucha mayor medida que los trabajadores en el sector privado, donde hubo un descenso muy fuerte del número de trabajadores registrados, la caída del salario en el sector público fue superior a la caída de los salarios en el sector privado. Quiere decir que mientras en el sector privado el ajuste fue por la cantidad de gente empleada, en el sector público el ajuste fue directamente por el ingreso. Tal cual, tal cual. Bueno, en Mendoza los sueldos públicos durante el año pasado no se modificaron. No hubo modificaciones en los salarios públicos. Es cierto que habían quedado enganchados a la inflación del año anterior, en donde habían tal vez podido recuperar cierto terreno perdido y marcar diferencias con el sector privado. Pero en el 2020 los salarios públicos en Mendoza no tuvieron modificaciones. Y si vamos a las cifras, claro, y si vamos a las cifras de cuántos lugares se perdieron aquí en la provincia de Mendoza, de lugares laborales de trabajo, debemos estar, yo no me recuerdo muy bien, entre los 18.000 y los 20.000 puestos de trabajo. Es así, Marcelo, ¿no? Sí, más o menos ahí. 18.000, 20.000 puestos de trabajo. En el sector privado. Claro. Exactamente. El desafío es descomunal, Ismael. Es descomunal. Si no se logra un gran acuerdo, raro veo que se pueda encontrar el camino, un camino un poco menos empedrado que el que nos toca transitar. Así es. Bueno, cuando se den a conocer las cifras de pobreza, evidentemente, van a estar orillando el 50%. El 50% sobre 45 millones de argentinos que somos, y vamos a estar arriba de 22 millones de personas pobres. Es una barbaridad. Es un porcentaje totalmente intolerable para una sociedad como la Argentina, que dispone de recursos como muy pocos países lo pueden llegar a tener, especialmente en el rubro de alimentos, y sin embargo tenemos esa contradicción. Un país lleno de recursos, y especialmente en alimentación, y por otro lado, niveles de pobreza que deben estar ya orillando el 50%, estamos hablando de 22 millones de personas. Gracias, Ismael, buenas noches.